Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les traigo este canesú redondo. Lo podemos utilizar para blusas, vestidos y más. Está hecho en la talla mediana. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 35 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Hacemos lazada y en la cadena número 1 colocamos nuestro gancho, sacamos hebra, la estiramos un poquito, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y nos va a quedar una pequeña argolla o círculo. 1, 2, 3 cadenas, lazada en la primera, pasamos, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Nos queda la segunda. 1, 2, 3, lazada, pasamos por dentro de la primera, sacamos hebra y hacemos un punto alto de 2 sacadas. Así vamos a continuar hasta completar el tamaño deseado. Una vez completamos el largo deseado, en mi caso tengo un total de 26 de estos grupos o argollas. Ahora nos aseguramos de que esté recto para que a la hora de unirlo no nos vaya a quedar torcido. Cuando estemos seguros, unimos en la primera cadena con punto deslizado para cerrar y luego nos deslizamos un punto más hasta el centro del primer motivo o argolla. Levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y dentro repetimos otros 3. 1, 2, y 3. Tenemos un total de 4 contando las primeras. Hacemos 2 cadenas de separación, pasamos a la próxima argolla y repetimos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, pasamos al próximo y seguimos repitiendo. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Hacemos 4 puntos altos dentro de cada una de las argollas de la base separados por 2 cadenas. Llegamos al final, terminamos con 2 cadenas, nos aseguramos de que esté recto y lo unimos en la tercera, 1, 2 y 3, con un punto deslizado. Nos deslizamos un punto, siguiente y siguiente, y luego al centro donde tenemos el espacio de cadenas. Ahí levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Hacemos un segundo punto alto y un tercer punto alto. 2 cadenas en el mismo lugar, lo vamos a tirar un poquito para que nos quede espacio. Hacemos otros 3. 1, 2 y 3 puntos altos.
Ahora tenemos un abanico de 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos en un mismo espacio. Hacemos lazada, pasamos al próximo espacio y repetimos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas en el mismo lugar, otros 3 puntos altos y los vamos a tejer un poquito flojo, no demasiado apretados. Volvemos a tener un segundo abanico en el espacio. Así vamos a continuar toda esta vuelta. Un abanico de 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos en cada espacio de cadenas en la base. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena con punto deslizado para cerrar y nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar al centro del abanico, donde lo vamos a repetir. 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y ahí mismo otros 2. Completamos 3 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y volvemos a tener el mismo abanico que teníamos en la parte de abajo. Hacemos lazada, pasamos directamente al otro, no se vayan a confundir y a tejer en este lado. Este es el abanico donde tenemos las cadenas de separación. Ahí volvemos a repetir 3 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Y así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final. Unimos en la tercera cadena con el punto deslizado y nos deslizamos al centro del abanico. Llegamos al final de la segunda vuelta de abanicos y unimos y nos deslizamos. Ahora levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Pasamos al próximo abanico y hacemos un punto bajo. Y nos queda este espacio. Volvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, no muy apretadas. Pasamos al próximo abanico, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar repitiendo toda esta vuelta. 6 cadenas y en el próximo abanico metemos el gancho, sacamos así las 2 hebras y las cerramos. Continuamos repitiendo hasta que lleguemos al final y unimos donde comenzamos con un punto deslizado. Llegamos al final de la vuelta, unimos donde comenzamos con el punto deslizado y nos deslizamos un punto más para quedar en el primer espacio. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y comenzamos a hacer puntos altos hasta tener un total de 8 contando las cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Hacemos una cadena de separación un poquito floja, pasamos al próximo espacio y repetimos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 puntos. Cadena de separación, pasamos al próximo y repetimos. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final y unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Al llegar al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado y nos vamos a deslizar todos los puntos, uno por encima de cada uno, hasta que lleguemos al espacio de la cadena. Llegamos al espacio de la cadena. Si quieren, también pueden cortar e iniciar en el otro lado, pero así es mucho más fácil. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro hacemos otros 2. Ya tenemos el total de 3 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Y volvemos a formar un abanico de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos, tal y como teníamos en la parte de abajo. Ahora hacemos una cadena de separación, pasamos al próximo espacio y repetimos el abanico. Un punto, 2 puntos, 3, 2 cadenas en el mismo lugar, otros 3 puntos altos. Tenemos el segundo. Cadena de separación, en el siguiente otro abanico. Así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo un abanico en cada uno de los espacios. Llegamos al final, unimos, nos deslizamos hasta el centro del abanico y lo repetimos. Y seguimos haciendo una cadena de separación para pasar al siguiente. Cuando tengamos las 2 vueltas, exactamente igual que en este lado, nada más que tienen una cadena de separación, regresamos. Llegamos al final de la primera vuelta de los abanicos. Para completar la segunda, vamos a unirlo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y otros 2 puntos altos para completar la mitad del abanico. Ya tenemos 3 puntos altos, ahora ya no vamos a hacer cadenas de separación. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el abanico número 6, ahí colocamos el gancho y completamos la otra mitad del abanico, que son 3 puntos altos. Ya tenemos el abanico completo, nada más que no tiene cadenas de separación. Esto lo vamos a aplicar solamente en la parte del brazo. Tenemos el abanico y ya tenemos el espacio para el brazo o la manga. Ahora continuamos tejiendo 5 abanicos solos hasta que lleguemos al otro lado para completar la segunda manga. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y regresamos. Después de la unión, completamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos la mitad solamente y contamos 6. Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el número 6 volvemos a completar la otra mitad para separar la otra manga o brazo. 3 puntos altos. Y ya tenemos el segundo espacio. Si quieren que la manga le quede más grande, sin necesidad de hacer más vueltas, aquí pueden hacer unas cadenas de separación para darle un poquito más de espacio, aproximadamente 2 cadenas. Pero esto es solamente si el espacio se les hace muy pequeño, que como pueden ver queda lo suficientemente grande. Ya terminamos la otra unión, hacemos la cadena y completamos los 5 abanicos restantes. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final, unimos en la tercera cadena con el punto deslizado y cortamos la hebra.
hacemos el nudo y ya lo tenemos completamente terminado. Una vez listo, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció el trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.